Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo díjoles: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estoy en Lucas capítulo 8, y si quiere acompañarme, Lucas 8, verso 19. Lucas 8, 19. Y bueno, trate de imaginar la escena. Parece que José ya había muerto. Aquí ya no está José. José ya no se vuelve a mencionar a lo largo de los evangelios. Jesús ha salido de su casa en Nazaret, donde vivía con María, su madre, y con sus hermanos, y ahora tiene un ministerio itinerante, es decir, va de un lugar a otro, anunciando el evangelio del reino de Dios, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, y especialmente se ve en el evangelio de Lucas, tratando con los pobres, con los marginados, con los rechazados, esos enfermos y endemoniados, pero también las prostitutas, los publicanos, los samaritanos, todos los que son rechazados socialmente. En la medida en que el pueblo ve a Jesús obrar algún milagro, en la medida en que escucha una doctrina diferente que está basada en la misma escritura, la Biblia no se llamaba Biblia, eran la ley y los profetas. En ese entonces no era claro cuáles libros sí, cuáles no y cuántos libros, pero era la escritura. En ese momento Jesús trae una interpretación distinta en donde la misericordia de Dios, el amor de Dios, es el centro de su mensaje. A diferencia, por ejemplo, del fariseísmo, donde Dios es severo, es santo, es soberano y está enojado con los reprobados, con los no elegidos, con los pecadores, con los que no quiere ver nada más que castigarlos. Jesús trae otra comunicación, otro mensaje, ¿no? Que es el amor de Dios. Resultado, las multitudes lo siguen. Remontémonos a Nazaret. Allá está María y los hermanos de Jesús. Bueno, eso de los hermanos de Jesús. ¿Cómo está eso de los hermanos de Jesús? Porque ya de por sí es un poco escandalizante, ¿no? Hay que superar el problema, encontrar en dónde está la importancia de la virginidad de María en primer lugar. Las distintas ramas del cristianismo, y en particular las más cercanas a nosotros, que es el ámbito protestante y el ámbito católico, ambos estamos de acuerdo en que María era virgen cuando concibió del Espíritu Santo. Ya leímos esto en Lucas capítulo 2. El ángel Gabriel viene, se le aparece a María, le anuncia que concebirá del Espíritu Santo. Luego viene el relato de la natividad, de la Navidad. Y bueno, ¿por qué coincidimos católicos y protestantes y cristianos en general en que Jesús nació de una madre que era virgen? El valor no está en la virginidad per se, sino en la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El hecho de que María fuera virgen y que se insista en Mateo y en Lucas, los dos evangelios, que María era virgen, es probar la filiación divina de Jesús, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo intenta probarlo también con un texto
del Antiguo Testamento. Los cristianos después del siglo II le llamaron el Antiguo Testamento a las escrituras hebreas, ¿no? Allá en el libro del profeta Isaías se traduce, o Casiodoro de Reina traduce: he aquí la Virgen concebirá y parirá un niño y llamará su nombre Emmanuel. Mateo retoma esa profecía y en las discusiones con los cristianos y los judíos no creyentes en Jesús, los judíos creyentes en Jesús y los judíos no creyentes en Jesús, ¿vale? Los no creyentes, a veces recurriendo al texto hebreo, decían: es que en hebreo la palabra designa a una mujer joven. La profecía que se le da a Isaías en el año 700 antes de Cristo es que la mujer joven tendrá un hijo. Así que no necesariamente tiene que ser virgen. Pero para los cristianos era puntual que si Jesús era el Hijo de Dios, tenía una madre humana, pero no un padre humano, y entonces había que subrayar la virginidad de María. ¿Cómo subrayar esa virginidad si en hebreo la palabra podía ser un tanto ambigua? Bueno, porque cuando la iglesia nació, la iglesia no nació con la Biblia, que era entonces el Antiguo Testamento solamente. Como dije antes, un Antiguo Testamento todavía indefinido en sus límites. La iglesia no nació con un Antiguo Testamento en la mano en hebreo. La iglesia nació con un Antiguo Testamento en griego, que se había comenzado a traducir 2 siglos y medio antes, y que hoy se conoce como la Biblia de los 70, a partir sobre todo tal vez de Jerónimo y Agustín, se conoce como la Biblia Septuaginta, la Biblia de los 70 sabios. Con esa Biblia nació la iglesia. No es lo mismo que el texto hebreo. Yo no sé si el próximo año, estoy pensando todavía si el próximo año la celebración que tengamos a lo largo del año sea precisamente respecto de esa Biblia Septuaginta, porque tiene varias ventajas sobre el texto hebreo. Primera, al traducir al griego se aclaraban ciertos sentidos oscuros en el hebreo que no tenía vocales. Por otro lado, se hacía una teología, no solo era una traducción, era una teología. Era un canon un poquito más abierto, pero sobre todo es el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe en el griego de la Biblia de los 70. Los conceptos de Mateo y de Pablo y de todos los apóstoles y las citas que hacen son de la Biblia Septuaginta. En contraste con ello, la Biblia ha dejado por 15, 16 siglos, al menos en Occidente, no en la ortodoxa griega, no, pero en Occidente la iglesia ha dejado la Septuaginta olvidada, ni la conocemos. Mateo, decía yo, citaba de la Septuaginta que la palabra aplicada a María, recurriendo a la profecía de Isaías, era virgen. No puede ser más que virgen. Entonces reitero el vínculo, ¿no? Años 700 antes de Cristo. El profeta Isaías dice: la virgen concebirá. Y Mateo retoma esa profecía y nos cuenta la historia de José y María, y luego Lucas nos cuenta la historia de María y José. Bueno, pero además decía que ese hijo que nacería se llamaría Emmanuel. Immanuel, Immanuel, quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús es Dios entre los hombres. Jesús es Dios encarnado. Entonces la virginidad de María obedece a esa razón, el entender la encarnación, es decir, Dios mismo se ha hecho humano, ¿sí? La diferencia está después de que nació Jesús. ¿María siguió siendo virgen o no?
Algún sector del cristianismo dirá, siguió siendo virgen, y otro sector de la cristiandad dirá, no era necesario. ¿Me explico? ¿Cuál es el argumento de los que dicen, sí, tenía que seguir siendo virgen siempre, perpetuamente? Bueno, que para el siglo II, la iglesia se vio contaminada de una doctrina que se llamaba gnosticismo. No estamos muy lejos de eso. Si usted quiere entender qué es el gnosticismo, pues cómprese cualquier libro Nueva Era y es gnóstico. Mejor no se lo compre. Pero eso es el gnosticismo, ¿no? Como la nueva era de entonces. Y en la nueva era despreciaba el cuerpo y despreciaba la sexualidad, despreciaba el matrimonio y los hijos, porque pensaba que cada ser humano era un ángel caído en la materia, y entonces tener hijos era provocar que otros ángeles cayeran aquí en el barro miserable, ¿no? Entonces, cuando la iglesia se contaminó de gnosticismo, se exaltó el celibato, se exaltó la virginidad como un valor de santidad. Y entonces, si se quería pensar que María era santa, había que mantener que María seguía siendo virgen, que no se contaminaba por la sexualidad, que se empezó a confundir con el pecado original. No sé si voy muy rápido, ¿no? La sexualidad se estaba confundiendo con el pecado original. Y entonces María no podía ser contaminada por la sexualidad y no podía tener más hijos porque eso demeritaba su cualidad de santa. Pero el concepto judío y el concepto cristiano primitivo, como después sería el concepto de la Reforma, no ve el matrimonio como un pecado, no ve la sexualidad como un pecado, ve el matrimonio como una condición sagrada y el tener hijos como una bendición y un mandato divino. Los que son papás aquí, ¿verdad? No han cometido ningún pecado, bueno, al menos al tener hijos, ¿verdad? Es una bendición de Dios. Y en el concepto judío, las mujeres que no tenían hijos eran menospreciadas. La creencia popular era que estaban maldecidas por Dios. Las mujeres que eran alabadas como benditas por Dios eran las que tenían muchos hijos. ¿A cuál más hijos? Más bendición de Dios. Entonces, en ese concepto judío, María tenía que haber sido una esposa después del nacimiento de Jesús, como dice Mateo, una esposa normal para José. Y como cualquier madre judía, tenía que haberse llenado de hijos, ¿no? Llenado de hijos. Así que Pablo, allá escribiendo a los Corintios en su capítulo 7 y hablando de la sexualidad dentro del matrimonio, también hay que aclarar eso, ¿no? El matrimonio como un pacto, como una decisión de un proyecto de vida permanente. De lo contrario, la sexualidad se vuelve destructiva. No es que en la Biblia haya una mojigatería, ¿no? De que a Dios le espanta el sexo. Él creó el sexo. El problema es que el sexo es una fuerza sublime tan grande que fuera del matrimonio destruye a las personas. Cuando se encausa en un proyecto de vida, en una familia, en el amor, entonces construye. Y los hijos pueden nacer en un ámbito adecuado, más que un hijo de probeta o un hijo adoptado por un matrimonio igualitario. Nace en un ambiente favorable. Bueno, en ese contexto yo quiero llevarles a Marcos, aunque estamos en Lucas, ¿verdad? Pero vamos a Marcos, capítulo 6. En el versículo 3, los paisanos de Jesús de la aldea de Nazaret se preguntan algo y dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? El pueblo de Nazaret
es el encargado de darnos testimonio de cómo era la familia de Jesús. Aquí José se menciona como aquel de quien el pueblo creía procedía Jesús. No dice que esté todavía con ellos, pero se reconoce que era un carpintero o un artesano y que Jesús era el hijo de ese artesano llamado José y que ahí estaba su madre María. Y Jesús tenía cuando menos 4 hermanos varones, ¿sí? Ahí están los nombres, ¿no? Los nombres son parecidos a los guerrilleros macabeos, ¿no? Simón, Judas, José y Jacobo. 4 hermanos. Y sus hermanas, así que si está en plural, cuando menos tenía 2 hermanas, si no es que 3 o 4 o 5, no sabemos, ¿verdad? Pero quiere decir que María fue una mujer prolífica. Y que efectivamente entonces María tenía que ser virgen, insisto en ello, María tenía que ser virgen para que el hijo que naciera claramente proviniese del Espíritu Santo. Pero una vez que ella cumplió esa tarea que Dios le encomendó, ella creó o participó de una familia judía normal como esposa de José y madre bendecida de los hijos, de los demás hijos que Dios le dio, ¿verdad? Ahora, el argumento, cuando se piensa que María no pudo haber tenido más hijos, lo podemos encontrar en las notas de algunas Biblias, donde dice abajo, bueno, aquí dice hermanos, pero eran primos hermanos. Y entonces cuando usted va a la nota dice, bueno, ahí dice que eran primos. No hay que confundir las notas con el texto bíblico. Las notas pueden ser buenas, pueden no ser tan buenas. Desgraciadamente hoy en el ámbito protestante y católico hay muchas Biblias con notas. Las hay algunas buenas, notas exegéticas, históricas, que pueden ayudar, pero hay muchas notas deplorables. Ya se presume y se anuncia por todos lados la Biblia MacArthur, la Biblia Dake, la Biblia de guerra espiritual, la Biblia de Scofield, la Biblia de comentaristas que pueden ser a veces buenos y seguramente a veces no tan buenos, pero nunca deberíamos poner una nota, un comentario a la par de lo que tanto el pueblo judío como la iglesia han considerado la palabra de Dios, ¿no? Me parece temerario tomar una Biblia y decir, aquí le voy a poner mi nota. Porque puede ser que la interpretación que yo tenga sea correcta y puede ser que no. O que cuando menos sea tan limitada que en vez de favorecer, estorba, ¿no? Entonces, cuidado con las notas. Si la nota dice que eran primos, bueno, esa es una idea del que hizo la nota. Pero el texto dice que eran sus hermanos. Y no es el único texto, ¿no? Marcos 3 habla de los hermanos de Jesús. Lucas 8 habla de los hermanos de Jesús. Juan 6 habla de los hermanos de Jesús. Muchos textos hablan de los hermanos de Jesús. Otra teoría de los evangelios apócrifos, porque hay evangelios apócrifos, uno muy conocido, el protoevangelio de Santiago, por ejemplo, ese nos va a decir que estos eran medios hermanos, ¿no? Y para ello nos va a contar una historia que obviamente no está en los evangelios, una historia que incluso tiene poco que ver con el judaísmo de la época. Resultaría que María, siendo una niñita de 3 años, fue llevada por sus padres al templo y ahí la dejaron. Esa no era una costumbre judía. Que cuando la niña llegó a los 13, 14 años de edad, los sacerdotes dijeron, bueno, necesitamos que se case y que alguien la cuide. Y entonces convocaron a algunos ancianos de 14 años, con un anciano más anciano que yo. ¿Para qué?
Pues para que la niña no corriera peligro, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces pusieron unas varas para ver cuál florecía. Es decir, un milagro, como si usted pone un palo de escoba y espera que al otro día tenga flores, ¿no? Retomando la historia de Aarón, cuando en la discusión con los otros levitas y los coreitas y rubenitas, de quién iba a ser el sacerdocio. Y la vara de Aarón floreció. En esta historia apócrifa de José, la vara de José reverdece. Ustedes pueden ver en la iconografía de San José, siempre la vara de almendro florecida, ¿no? Entonces es porque José fue el escogido por Dios para cuidar a María, solo cuidar. Ahora José ya era viudo y tenía estos hijos que se mencionan aquí como hermanos de Jesús. Entonces ahí tenemos tres teorías, ¿no? Estos eran hermanos de sangre por parte de María. Estos eran medios hermanos de un José viudo o eran primos hermanos de quién sabe de quién, ¿no? Son las tres teorías. Pero bueno, lo importante que es aquí, que Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo engendró en María. Bueno, resulta que Jesús deja su casa en Nazaret con sus hermanos y entonces en ese ministerio itinerante en el que la gente lo sigue, como decíamos, por los milagros, por la enseñanza, por el amor que demuestra, son ya multitudes las que le rodean. Quizá allá en la casa María le haya dicho a sus hijos, vamos a ver a su hermano. ¿Cómo está su hermano? Yo creo que María tenía grandes esperanzas en Jesús. ¿Por qué? Es obvio que sí, desde que el ángel Gabriel le aparece y después en la natividad vienen los pastores al establo, ¿recuerdan? Y luego 2 años después vienen los magos y tantos sucesos como la presentación en el templo y demás. María sabía, tenía clarísimo que Jesús era una persona especial, que era el Hijo de Dios y que tenía una tarea aquí en el mundo. Pero ¿qué tipo de tarea anhela una madre para su hijo? O un padre, también un padre, ¿no? De hecho, decía, creo el domingo último, a veces cometemos el error de decirle al hijo, es que tú tienes que ser el mejor. ¿Y por qué? ¿A poco el papá es el mejor? ¿Mejor de qué o qué? ¿No? La mamá, el papá, siempre van a querer algo grande para el hijo. ¿Sí? Yo quiero que mi hijo sea presidente. ¿Verdad? Que sea el Carlos Slim de dentro de 50 años o vaya a saber qué, un Albert Einstein o una cosa así. Cuando menos un futbolista que gane mucho dinero. Pero ninguna mamá está pensando que quiere que su hijo sea despreciado, rechazado, torturado, asesinado. ¿Verdad que no? Y entonces, estoy combinando Lucas con Marcos, porque Marcos sigue en esa idea del relato, que es posible que concuerde con este pasaje. En Marcos 3 dice que María y los hermanos vinieron a buscar a Jesús, pero nos da la razón de por qué. Dice, porque pensaban que estaba fuera de sí. Sorprendente. María y los hermanos de Jesús dijeron, está medio loco, así, abiertamente, ¿no? Está medio loco. ¿Por qué? Pues porque si la esperanza es que Jesús se elevara como un gran líder, como un libertador de Israel frente a los opresores romanos, que Jesús comenzara a conquistar el mundo para sujetarlo, como decían los profetas, las naciones traerán sus riquezas a Jerusalén. Jesús, como el hijo de David, tenía que restaurar el gran reino de David, más allá de la grandeza del propio Salomón.
Eso esperaba su mamá. Y como mamá, eso deseaba, ¿no? Eso anhelaba. Pero resulta que ese Jesús anda en fachas, se junta con puro pobretón, come con prostitutas y ladrones. En vez de atacar a los romanos, dice que le carguen la armadura 2 kilómetros al soldado romano y que si te golpean pongas la otra mejilla y que no sé qué. Y que no cobra por predicar y que no predica la teología de la prosperidad y que no predica la teología del éxito. Está perdido ese Jesús. Necesitamos regresarlo a casa. Yo creo que de tanto ayunar en el desierto se despistó un poquito. Lo vamos a llevar a la casa para que descanse, para explicarle, que rectifique, que piense, que tiene que hacer un plan grandioso, que él es un líder, es un campeón, es un ganador, ¿verdad? Eso querían la familia. Es el mismo contexto porque cuando llegan y no pueden pasar, entonces pues la gente rodea la casa o la sinagoga o vaya a saber qué, no pueden pasar. Y entonces algunos dicen, dejen pasar, es la mamá de Jesús, ¿no? Así como cuando alguien llega tarde al concierto donde va a dirigir Samuel y dice, es la mamá de Samuel, ya la dejan pasar. Es la mamá de Jesús, pero la gente está tan hambrienta de un milagro, de una palabra, que dice, pues yo no me muevo de aquí. Y no los dejan pasar. Bueno, cuando menos pásenle el recado. Díganle que aquí está su mamá y sus hermanos, ¿no? Y entonces le dan el recado a Jesús. Señor, maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera, te buscan, te están esperando. Bueno, si Jesús hubiera sido un nepotista del gobierno mexicano, o sea, de esos que traen puro familiar a los cargos importantes, ¿no? Hubiera suspendido la conferencia, o hubiera salido, o hubiera pedido que le abrieran el paso a su mamá y hubiera dicho, bueno, aquí está mi mamá. Si Jesús se hubiera adelantado unos siglos a ciertos sectores de la cristiandad, hubiera dicho, aquí está mi mamá, la corredentora, se hincan todos, ¿sí? Me la adoran, por favor, ¿verdad? Nada de eso sucedió. La respuesta de Jesús es sorprendente, incluso porque parece grosera, ¿no? El pasaje paralelo dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? ¿Parece Jesús un hijo ingrato? Que ahora que le va bien en la vida no se acuerda quién es su mamá. Esa que se sacrificó tanto para darle carrera y el día de la graduación dice, no vengas porque te ves muy indígena, ¿no? O sea, ¿será que Jesús es un ingrato? ¿Por qué suena tan fuerte esa expresión? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, más allá de este cuadro que insiste en el aspecto histórico, teológico de María, ¿cuál es la enseñanza de Jesús acerca de decir esas palabras que ya leímos? Respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué interesante. En el Evangelio de Juan, Jesús tiene 2 episodios muy cercanos a su mamá. Uno de ellos son en las bodas de Caná, cuando María le pide prácticamente que les resuelva el problema de que ya no hay vino en la fiesta, ¿no? Que bien pensado es algo muy curioso porque yo no sé si el pastor llega a una fiesta y ya no hay vino y le dicen, pastor, ¿qué hacemos? Pues yo qué tengo que ver con el vino, ¿verdad? Pero el chiste es que María, pues, le dice a Jesús que los ayude, ¿no? Pero la respuesta de Jesús es, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es una falta de respeto, y seguramente era la costumbre poderle decir a la mamá, mujer.
Pero lo sorprendente es que Juan no insiste en que se dirija a ella como madre. Y luego en la cruz, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en la tercera palabra de la cruz Jesús dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, ¿no? Son las dos ocasiones donde Jesús se dirige a María como mujer. No es que no sea su mamá, no es que no la reconozca como su mamá, creo que el punto aquí va más allá. Cuando Jesús se hace humano, es verdaderamente humano, sí, y como humano tiene relaciones sociales, como todos los seres humanos, que nos son indispensables, porque no somos solo entes individuales, somos entes sociales, o de otra manera ni existiríamos, ni tendríamos lenguaje, ni siquiera podríamos pensar, ¿no? Somos entes sociales. Entonces Jesús, encarnado en este mundo como humano, tiene papá, putativo, que es José, tiene mamá, tiene hermanos, tiene tíos, tiene primos, y no hubiera sido malo si en el tiempo, si hubiera vivido más tiempo y hubiera estado en la voluntad de Dios, no hubiera sido malo casarse y tener hijos, ¿no? No me vea con cuernos, por favor, porque creo que de lo que más escandaliza luego es decir, es que hay unos que dicen que María Magdalena era la esposa de Jesús. Lo escandalizante no es que hubiera tenido una esposa, ¿no? Si hubiera tenido una esposa, no sería problema. Vuelvo al concepto judío del matrimonio. Jesús hubiese tenido una relación social y familiar perfectamente normal, pero ahora era el tiempo de Dios para otra cosa. Lo importante es, la pregunta importante es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es la pregunta precisa, ¿no? Así como lo importante no es decir, Jesucristo es el Rey del universo, sí, claro, o como en la guerra cristera, ¿no? Jesucristo es Rey y lo que se pretendía es que la iglesia gobernara un país. No, se trata de una idea personal, decir Jesús es mi Señor. El texto bíblico dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocare viene del latín, dentro, vocare, llamar. El que llama dentro de sí a Jesús para que sea no el Señor del universo, sino su Señor. La salvación es rendir nuestra vida, nosotros, nuestra vida, de manera individual, directa y personal a Jesús como el Señor. El Evangelio, como que Jesús nació, murió y resucitó, no tiene valor para usted si no lo hace personal. Es un hecho histórico que Jesús nació, murió y resucitó. Es un hecho espiritual, teológico y escatológico en la historia del universo que Jesús nació, murió y resucitó. Pero si no lo convierte usted en algo personal, para usted no tiene absolutamente ningún valor. ¿Sí? Se necesita invocar a Jesús como el Señor de nuestra vida. Así, tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, casarse no es malo. Acabamos de decir que casarse no es malo. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios para mí que yo me case? Porque eso es diferente, ¿no? O sea, aparte de que las tías y los parientes más te están molestando, que cuando te casas, que no tienes novio, que no sé qué, no importa eso, sino cuál es la voluntad de Dios para ti. Para ti, es que Dios quiere que te cases o que no te cases. Dios quiere que estudies esta carrera o no. Dios quiere que hagas esto o aquello. Y no es que vamos a andar pidiendo señales milagrosas, que yo llamaría más bien desastrosas, ¿no? Y que luego nos llevan a equívocos. Sino que realmente tenemos un desafío, una tarea de entender lo que Dios quiere para nosotros, meditando su palabra y escuchando la voz de su Espíritu para saber qué quiere de nosotros. ¿Qué quiere de Jesús? La gran pregunta del Jesús hombre. Porque
la naturaleza divina de Jesús no está en discusión. Pero lo que hay que reconocer en los evangelios, y en Lucas especialmente, lo dijimos desde las primeras reflexiones, es que Jesús se limita a la humanidad. El desafío del Jesús humano es entender lo que Dios quiere para Él, no lo que Dios quiere en general, lo que Dios quiere para Él. Y por eso en el desierto estaba ahí frente a ese gran dilema. Dios quiere que yo conquiste el mundo, y el diablo le decía, toma las riquezas y toma los reinos. O el Padre quiere que yo sea lo que algunos pasajes del texto hebreo parecen decir: un siervo sufriente, un Mesías rechazado. Y en todo Jesús tiene que saber qué es lo que Dios quiere para sí. Y esa es la razón por la que no se casó. No porque casarse sea malo, porque el Padre no había decidido que la voluntad de Dios para Jesús fuese el matrimonio, y por lo pronto tampoco iba a haber tiempo, ¿no? Jesús se hubiera casado, hubiera dejado una viuda muy pronto, y unos huérfanos tal vez. Pero quiere decir entonces que en el momento en que Jesús se bautiza en agua en el río Jordán, la situación de Jesús cambia. Antes del bautismo, Jesús no hace milagros, ¿recuerda? Ya lo vimos. Jesús no predica, Jesús no echa fuera demonios. Después del bautismo en el Jordán, sí. Es cuando Jesús comienza a predicar, comienza a sanar, comienza a obrar milagros. ¿Por qué? Porque en el bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre de él, le unge. Y eso quiere decir la palabra Cristo, o del hebreo Mesías, el ungido. Jesús comienza a ser el ungido a partir del bautismo en el Jordán. En ese momento, las relaciones consanguíneas, las relaciones de amistad y las relaciones sociales pasan a un plano absolutamente secundario. Ya no es importante si eres mi hermano, mi primo o mi mamá. No es importante. No es importante si eres rico o influyente, gobernante, príncipe. No es importante. Ahora solamente una cosa es importante, y es la que dice aquí: el que oye la palabra de Dios y la hace, ¿no? ¿Por qué en la iglesia nos decimos hermanos? ¿Es un mote nada más? ¿Una manera de decirnos así como camaradas, colegas, compañeros? No, o realmente refleja una realidad. Se ha establecido una nueva hermandad, un nuevo vínculo, no a partir de que me caes bien, ¿no? Los que me caen bien son, les digo hermanos, los que no les digo primos, o les digo, usted es señor fulano. No, no es si me cae bien o me cae mal. No es si estamos de acuerdo en todas las doctrinas o no. Se nos compartía de Casiodoro de Reina, que al igual que Erasmo de Rotterdam o Sebastián Castellio, insistían en la tolerancia. No importa qué doctrinas, no importa si eres rico o pobre. Y aunque parece que lo entendemos, en la práctica no es tan fácil, ¿eh? Los hermanos ricos en las iglesias siempre son más bienvenidos, ¿no? Como que todo el mundo les hace caso, todo el mundo les pone la alfombra roja, y más si son famosos, ¿no? Se convierte una cantantilla pop famosa y ya la pasan al frente a las primeras, ¿no? Pero pues a aquella hermana que viene del pueblito, que apenas se habla español, pues pasan 5 años y nadie le hace caso, ¿no? No, las relaciones en Cristo tienen otro parámetro. El valor de las personas en Cristo tiene otro parámetro. Hay un valor intrínseco a la persona. Ese valor intrínseco es el amor que Dios nos tiene y el hecho que Cristo murió por cada uno de nosotros.
Pero hay un valor que nosotros manifestamos o llevamos a la realidad, que es decisión nuestra. Y ese valor radica en qué medida escuchamos la palabra de Dios y la hacemos. Jesús quiere dejar claro, y no es que sea grosero con su mamá, no es que desconozca a su mamá y a sus hermanos. Jesús quiere dejar clara una cosa: no importan los lazos familiares ni otro tipo de lazos sociales, políticos o económicos. Los lazos más importantes son del ser humano con Dios y a partir de Dios con sus semejantes. Y Jesús no va a dar un privilegio especial a una persona excepto por una cosa: porque escuche la palabra de Dios y la haga. Ahora, para cerrar, si recordamos que los evangelios y en general algunos libros de la Biblia tienen una sutura, un argumento literario muy coherente, muy fuerte trabazón, tenemos que hilar lo anterior con esto. Recuerden ustedes que lo primero que vimos es la parábola del sembrador. Y lo que esa parábola nos mostraba en esencia es que nuestro corazón es un terreno en el que la semilla, que es la palabra de Dios, va a caer. ¿Qué va a suceder con esa semilla? ¿Va a germinar? Puede no germinar, puede germinar y luego morirse, o puede germinar y madurar y dar fruto. ¿Cuál es la semilla que da fruto? ¿Cuál es la que germina y la que perdura? Y cerraba Jesús la parábola diciendo en el verso 15, estoy ahí en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Se acuerdan? Palabra de Dios, corazón, oído. Eran las palabras clave, ¿no? Entonces, los que con corazón recto oyen la palabra y la hacen. Esa es la buena tierra, donde la semilla llega a su madurez. Y eso se conectaba cuando Jesús dice que la luz no se puede esconder, verso 16, y que todo lo que está oculto alguna vez será manifiesto. Y entonces eso se relaciona con el oído, porque dice el verso 18, mirad cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Mirad cómo oís. Si tú escuchas y no haces caso, lo que tienes o crees tener se te va a quitar. Si tú escuchas y obedeces, crees y obedeces, entonces se te va a dar más, ¿no? Entonces fíjense cómo sigue relacionando la idea de escuchar, pero de escuchar diríamos con el corazón. Y entonces viene la idea de la madre y los hermanos. ¿Cómo se relaciona? Pues porque al final dice, el que oye, otra vez la palabra clave, ¿no? La parábola, el buen terreno son los que oyen. El corazón luminoso es el que oye. Y los hermanos y la madre y cualquiera que quiere ser un cercano a Jesús es el que oye. Ahí está una palabra clave, el que oye. Esta parte de los hermanos de Jesús y su mamá nos permite o nos remite al amor. Porque finalmente los lazos más fuertes en la familia deben ser los del amor. No solo los genéticos, ¿no? Sino los del amor, en tanto que una decisión de dar nuestra vida por el otro. Y solo para aclarar que cuando decimos oír la palabra y obedecer la palabra, no lo estoy diciendo, ni quiero que se lea, en un sentido legalista. ¿Cuál es un sentido legalista? Las personas que dicen, es que tú no eres un cristiano verdadero porque no te portas bien. No eres salvo porque no te portas bien. Y entonces le hacen creer a la gente que si al final, cuando se muera, realmente va a ser salvo, se tiene que portar bien. Y que si de veras quiere decirse verdadero cristiano, se tiene que portar bien. Aclaro, no estoy diciendo que nos portemos mal.
El problema es que las personas entonces reciben una carga muy pesada, una gran preocupación de me tengo que portar bien y una frustración de que no se pueden portar bien. Y al final un temor de que pues entonces cuando me muera pues me van a reprobar porque no me pude portar bien. Esa es la postura legalista, ¿no? Cuando Jesús habla de escuchar la palabra y de hacer la voluntad del Padre, lo que tiene que estar siempre en el núcleo de ese mensaje es la razón por la que Él ha venido al mundo, y es el amor. Y precisamente los lazos familiares los puede comparar con el hacer la voluntad de Dios, porque los lazos familiares son el amor. Y entonces, ¿por qué escuchamos la palabra? ¿De qué se trata la palabra que escucha nuestro oído? ¿De qué se trata el Evangelio? Del amor de Dios. ¿Y qué es la respuesta de la fe? ¿Cuál es la respuesta de la fe? La fe es decirle sí al amor de Dios. Pero decirle sí a alguien que nos está proponiendo una relación amorosa, pues es un sí amoroso, ¿o no? O eso esperaríamos, ¿no? ¿Qué tal que el muchacho está muy enamorado y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y la otra hace un cálculo y dice, bueno, no te quiero, no me gustas, pero tienes dinero, bueno. No, la fe espera un sí amoroso. Le decimos un sí amoroso a Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de escuchar la palabra con esa fe y de responder a la palabra con esa fe? Un amor que hace la voluntad de Dios. No en ese sentido legalista de me tengo que portar bien, sino en el sentido amoroso donde el amor es el motor, el que provoca, el que hace que nazca de manera espontánea el pensamiento y la acción, ¿no? Cuando un joven está en edad de casarse, dice, ¿me quiero enamorar? A ver, me voy a enamorar de fulanita. Y empieza, tengo que pensar en fulanita, ¿así? Y luego va por la calle y dice, ay, me tengo que acordar de fulanita, le tengo que comprar un regalo, ay, qué flojera. No, pero este me va a costar muy caro. ¿Verdad que no? Y va por la calle y le quiere comprar algo, pues se va a quedar sin dinero, pero a lo que le alcance, pero que sea lo mejor, ¿no? Noten ustedes que el amor produce una manera de ser. El legalismo no produce una manera de ser más que frustración. Cuando leemos acerca de oír la palabra, de dar fruto, de creer y de hacer la voluntad de Jesús, se nos está invitando a ser los hermanos de Jesús, la mamá de Jesús, los cercanos de Jesús. Si usted es una mujer adulta, ¿le gustaría ser la mamá de Jesús? ¿Verdad que suena raro? Sí. ¿Me van a equiparar a la Santísima Virgen María o qué? No. Si usted es un joven o un varón, ¿le gustaría ser el hermano de Jesús? Lo que el texto está diciendo es eso. Sí. Ni más ni menos. Ustedes son mi mamá, ustedes son mis hermanos. Si oyen la palabra, si oyen con fe, ya hemos insistido que es un oír de fe, y la hacen ¿por qué? Por el amor de esta cercanía, de esta relación que se establece con el Jesús mi hermano, con el Jesús mi hijo. ¿Puede usted ver a Jesús como su hijo ahora? ¿O como su hermano? ¿No estaré diciendo algo raro? Lo volvemos a leer, o sea que yo estoy inventando. ¿Verdad que no estoy inventando? Ahí dice, ¿no? Entonces, esta cercanía con Jesús, esta relación amorosa, nos tiene que producir, fabricar espontáneamente nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nuevas acciones. ¿Por qué? Porque otro tipo de lazos, otro tipo de importancia social o eclesiástica. ¿Qué tal que cuando ya estemos frente a Cristo, algunos van a llegar muy confiados, ¿no?
algún obispo anglicano va a llegar con su cuello clerical y su toga, soy yo lo mismo. A lo mejor un cardenal va a llegar con su gorrito y su anillo, su capa roja, pero yo soy cardenal. Y va a decir Jesús, no los conozco. ¿No? Ahí usted no va a ser menos importante que quien en este mundo haya sido importante. Yo le aseguro que usted va a ser más importante que los que estamos aquí predicando. A ver si hasta todavía me va a querer hablar allá en el cielo. Hay otro parámetro de Dios para ver al hombre. Cómo ama su palabra, con qué respuesta de fe amorosa ha respondido. Y cómo ese amor que está en Jesús le hace pensar y hacer cosas diferentes. Y de esa manera le convierte en un pariente, en un hermano, en una madre del propio Jesús.